Shh. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señores. ¿Se me puede escuchar bien? José Valdés Málaga los saluda, sí se escucha perfecto. Ay, qué gusto. Buenas tardes. Le habla Roberto Roque. Hasta el momento hay todavía pocas personas. Vamos a esperar un momento que ingresen más compañeros. Hasta ahora solo hay 2 personas. Esperemos, por favor, para poder iniciar.
Bueno, bien, señores, creo que vamos a iniciar, sí, porque al parecer los demás compañeros no pueden venir. Muy bien, señores, voy a iniciar presentándome. Soy el ingeniero Roberto Roque, ingeniero de minas de profesión. Cuento con más de 10 años de experiencia en trabajos de supervisión, de seguridad, en diferentes rubros, ¿no? Actualmente me encuentro laborando en una mina aquí en el sur del Perú. Me van a disculpar la voz, justamente por el viaje que ha sido un poco tortuoso al venir. Nos ha afectado a algunos, ¿no? El frío, pero estoy un poquito afónico. Me van a disculpar. Muy bien. Trabajos de alto riesgo, trabajos eléctricos. En realidad, cualquier trabajo que nosotros realizamos para un cliente, para una mina, ¿no? Si somos contratistas y trabajamos directamente para una empresa, todo trabajo inherentemente va a contar con un riesgo, ¿no? Los peligros son inevitables en muchos casos y obviamente si hay un peligro hay un riesgo. La particularidad de los trabajos de alto riesgo es que este riesgo implica un riesgo o un daño, una consecuencia elevada para nuestra salud, ¿no? Para nuestra integridad física. Si bien es cierto, los trabajos eléctricos se hacen en prácticamente todos los ámbitos de los procesos productivos, cada subsector, por ejemplo, el subsector minas, o energía y minas, subsector construcción, diferentes subsectores, van a regular sus trabajos de alto riesgo de acuerdo a esas particularidades. Aquí vamos a hablar un poquito en general, ¿no? De los trabajos eléctricos. Que hay que decirlo, son muy parecidos las normas, son muy parecidas para diferentes industrias, aunque los estándares son específicos para alguna de ellas, ¿no? El Código Nacional de Electricidad así lo dice. Hay muchas particularidades de los trabajos eléctricos que merecen unos estándares mínimos de acuerdo de los artículos o herramientas que usamos deben usarse de una forma con unos estándares mínimos de seguridad. Vamos a verlo. A ver, ¿qué son tareas de alto riesgo? Como les decía, las tareas de alto riesgo son toda actividad que por su naturaleza o lugar donde se realiza implica la exposición o intensidad mayor a las normales, ¿no? Esto es una definición amplia. ¿Qué dice el glosario de términos de la ley 29783? Que son aquellas que implican una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la autoridad competente, ¿no? Por cada subsector. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Dar a conocer los peligros y riesgos que están asociados a los trabajos eléctricos. Miren, los trabajos eléctricos, como cualquier trabajo generalmente la intemperie, va a tener innumerables peligros y cada peligro innumerables riesgos también. Depende en qué zona del país trabajemos, si estamos trabajando para líneas de alta tensión, si estamos trabajando para sistemas eléctricos de una empresa en particular, ¿no? Tratar de enumerarlos todos es prácticamente imposible. Depende del área de trabajo y depende de la actividad que van a hacer y el tiempo en que van a estar expuestos, ¿no? Pueden hacer el mismo trabajo todos los días y si lo cambian a la noche, los peligros cambian, los peligros varían, ¿no? Ahora puede haber también combinación de trabajos de alto riesgo. Uno puede hacer trabajos eléctricos
y a la vez puede estar haciendo trabajos en altura, trabajos en caliente. El riesgo eléctrico es uno de los que con mayor frecuencia se presentan en diferentes obras y sus consecuencias en caso de accidentes suelen ser muy graves. Esto es muy cierto, pero también provocan otro tipo de situaciones no deseadas, ¿no? Porque a veces no necesariamente la electricidad es la que te va a dañar, sino puede causar otro tipo de eventos no deseados, como por ejemplo incendios, ¿no? Una mala descarga eléctrica puede causar una chispa que puede provocar un incendio, o una mala, una mala purga de la energía residual puede causar también daños a otros equipos. Cuando nosotros hagamos una evaluación de riesgo hay que considerar eso. No necesariamente es solo el daño a la persona, pero sí es el mayor peligro que hay que controlar y es el mayor riesgo que hay que evaluar. Pero también hay que tener en cuenta que la electricidad no solo daña a las personas, daña equipos y puede causar otro tipo de accidentes. Peligros de la electricidad. Los principales peligros que presenta la electricidad son los derivados de los posibles contactos con ella. No nos olvidemos de esto. El peligro es la electricidad, es la fuente de energía. ¿Cuál es el riesgo? Contacto con, ¿no? Con fuente eléctrica, ya nosotros debemos ya especificar cuál es el medio por el que nosotros podemos tener el contacto con la energía eléctrica, pero es el contacto con, ¿no? Algunos ponen quemaduras, ¿no? Electrocución, muerte, pero esas son las consecuencias. Muy bien. Contactos directos y contactos indirectos. Contacto directo son aquellos contactos de personas con partes de materiales y equipos que normalmente están en tensión, ¿no? Digámoslo así, con energía viva, podemos decirlo así, ¿no? O de repente con energía residual, que no ha sido adecuadamente purgada, ¿no? Eso no está de más decirlo, ¿no? Pero la energía siempre va a ir por el material o el objeto que le, que le cause la menor resistencia posible, ¿no? La menor resistencia posible. Ya cuando veamos en EPPs, los EPPs tienen una alta resistencia al flujo, ¿no? De los electrones, al flujo de la energía eléctrica y nos protege, pero nuestro cuerpo no. No olvidemos que nosotros somos 70% de agua, con una gran cantidad también, depende de cada persona, pero varía muy poco, pero también de electrolitos, de sal. Entonces nos vuelve unos conductores muy buenos. Disculpe, ¿se me escucha bien? ¿Sí? ¿Alguien me puede responder? Sí, ingeniero, se lo escucha bien. Todo bien, ya, muchas gracias. Contactos indirectos son aquellos contactos de personas con masas puestas accidentalmente bajo tensión, entendiéndose por masa el conjunto de partes metálicas de un aparato o instalación que generalmente están aisladas de las zonas activas o en tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que son a veces los contactos indirectos es por tocar alguna superficie que no debería tener tensión, ni en operación ni en reposo, que por alguna razón ha tenido contacto con la fuente de energía y se ha energizado, ¿no? Pueden ser las guardas, pueden ser ciertas partes de equipos, incluso estructuras metálicas, ¿no? Que no deberían tener tensión, que soportan los sistemas donde está energizado, motores, ¿no? Diferentes aparatos que funcionan con electricidad, pero por alguna razón han sido energizados. Ese es un contacto indirecto. Peligros de la electricidad. Estos contactos con la corriente eléctrica pueden ocasionar accidentes de dos formas, directa e indirectamente. ¿Sí? Miren, estas son definiciones muy técnicas, ¿no? Que Dios no quiera, les va a servir a ustedes para elaborar un buen informe preliminar
no un informe final. No nos olvidemos, los que somos ingenieros de seguridad o trabajamos en la parte de seguridad, debemos ser muy técnicos y muy minuciosos al hacer una investigación de un accidente. Muy minuciosos. Debemos hablar exactamente con los términos correctos para evitar, para evitar que haya duda en nuestros informes. Un informe de investigación de accidentes, sobre todo con energía, con contacto con energía eléctrica, generalmente es mortal o causa lesiones incapacitantes permanentes. Y un informe puede ser usado, ¿no?, en términos legales, en algún tipo de indemnización o como una prueba de lo que ocurrió, no en un accidente. Pero eso hay que tratar de ser lo más técnico posible y lo más exactos al usar los términos. Accidentes directos son aquellos, ¿no?, que atravesando el cuerpo de la víctima en la energía eléctrica, ¿no?, causa que los electrones atraviesen nuestro cuerpo y se descarguen por alguna extremidad o por alguna parte del cuerpo. Como vemos en la imagen, ocurre así. Para esto nos van a proteger los EPPs, pero no nos olvidemos que los EPPs son la última línea de protección y generalmente los menos eficaces, ¿no? Accidentes indirectos, creando un arco eléctrico que ocasiona la quemadura en la persona. Nuevamente, ¿no?, por contacto con alguna superficie que no debería estar energizada. A ver, electrización, vamos a ver este término, se denomina electrización a todo accidente de origen eléctrico, cualquiera que sean sus consecuencias, si sea un simple hormigueo en la mano, porque dependiendo del amperaje, cuando es muy pequeño, a las justas sentimos un pequeño hormigueo, ¿no? Como también puede ser quemaduras del tercer grado, incluso pérdida de una extremidad. A todos esos daños se le llama electrización. Electrocución. El término de electrocución se reserva a los accidentes mortales de origen eléctrico. Está claro, ¿no? O sea, cuando lamentablemente la consecuencia es muerte, se le llama electrocución, ¿sí? Toda electrocución es una electrización, pero no toda electrización es una electrocución. ¿Por qué? Porque la consecuencia es la muerte. Solo cuando la consecuencia es la muerte es electrocución. Eso también sería, sería bueno que cuando nosotros como ingenieros de seguridad, ¿no?, como supervisores de seguridad, monitores, coordinadores, cuando vamos a hacer una evaluación de calidad de hiper C, o sea, cuando vamos a verificar la evaluación de un hiper en campo, en oficina, donde estemos, ¿no? Hay nosotros incidir en ese tema porque muchos trabajadores le llaman electrocución directamente a cualquier contacto con energía, ¿no? Cuando debería usarse solo el término electrocución cuando hay muerte. Muy bien. Efectos de la intensidad de corriente en el cuerpo humano. Fuera de, fuera de obviamente el daño potencial que se le puede causar al cuerpo humano, también hay muchas consecuencias posteriores, ¿no? Incluso traumas psicológicos que muchos trabajadores que han sufrido un contacto con energía eléctrica conlleva, ¿no? Estos efectos que vemos aquí son muy puntuales, solo de tema somático, ¿no?, directamente al cuerpo, pero también a posterior se ve que hay secuelas mentales, ¿no?, y psicológicas cuando ocurre un accidente de estos. Miren, cuando la intensidad es de 1 a 3 miliamperios, un organismo normal percibe un picor, ¿no?, prácticamente imperceptibles, de 1 a 3 miliamperios. 5 miliamperios, el contacto prolongado puede causar movimientos bruscos en ciertas personas. No necesariamente en todas, ¿no?, pero en algunas personas los hace que tiemblen, que salten, ¿no?, que les den pequeños tics. A partir de 10 miliamperios comienzan las contracciones y tetanización, rigidez y tensión muscular, ¿no? Es lo que normalmente se le llama el engarrotamiento, ¿no? Ahora,
¿Dónde es peligroso este engarrotamiento? Si el contacto eléctrico está en la parte superior del cuerpo, ¿no? El engarrotamiento puede afectar a nuestro corazón, a nuestro diafragma. Si es al corazón, puede causarle un paro cardíaco. Si es nuestro diafragma, los músculos, ¿no?, que nos causan la respiración, puede causarnos asfixia. Por encima de 25 miliamperios, en un contacto de más de 2 minutos, si el paso de la corriente es por la región del corazón, se puede producir una tetanización del músculo del pecho, pudiendo llegar a sufrir la asfixia por bloqueo muscular de la caja torácica, ¿no? Entre 30 y 50 miliamperios se puede producir la fibrilación ventricular, ¿no?, si la corriente atraviesa la región cardíaca, produciendo en la mayoría de los casos la muerte, si el accidentado no es atendido en pocos minutos, ¿no? Y qué curioso, miren, a veces cuando tú recibes un shock eléctrico y se te para tu corazón, con otro shock eléctrico, que es el desfibrilador o el fibrilador, te lo reactivan el corazón, ¿no? Es un poco paradójico, pero es así. Entre 2 a 3 amperios sobreviene la parada respiratoria, inconsciencia y aparecen marcas visibles, ¿no? El paso de energía causa daños generalmente irreversibles en los nervios, en la piel, en los músculos, en los tendones, por donde pasa, causa daños terribles. Para intensidades superiores a 3 miliamperios, las consecuencias son quemaduras graves y la muerte. ¿Qué dice el artículo 135 del Decreto Supremo 024/2016 de Energía y Minas? Vamos a ver un poquito nomás del sistema, o perdón, del subsector de energía y minas. Todo trabajo con energía de alta tensión será realizado solo por personal capacitado y autorizado por el titular de actividad minera. Debe tener capacitaciones específicas para trabajos eléctricos y tiene que tener una autorización escrita directamente para ese trabajo. ¿Mm? Capacitado y autorizado el trabajador. Las instalaciones eléctricas serán previamente desenergizadas. Se realizará el PETAR y se verificará si se cumplió con el siguiente procedimiento. ¿Cómo yo puedo asegurarme que ha sido desenergizado? ¿No? Aplicando lo que en algunas minas se llama el AVE, aislamiento, bloqueo, etiquetado, el OTO, el OTOTO, lo que dicen, ¿no?, que es una secuencia de pasos que nos asegura que nosotros hemos liberado energías residuales y que hemos asegurado un sistema para poder intervenirlo, ¿no? El PETAR es solo un permiso que nos autoriza a realizar esa actividad, pero el bloqueo de energías, el aislamiento de energías o la desviación de energía es algo importantísimo, importantísimo para poder nosotros intervenir en un sistema. A ver, el corte de energía, ¿no?, evitar el retorno de energía, verificación de la energía residual y ausencia de tensión, instalación de aterramiento temporal e instalación de bloqueo, señalización de prohibición de suministro de energía. Todo esto es parte de un procedimiento de bloqueo, aislamiento y etiquetado, ¿no? Son los pasos. En algunos procedimientos son muchísimo más rigurosos, en otros no puede ser menos de lo que te indica un loto, ¿no? Un bloqueo y etiquetado. PETAR para trabajos eléctricos, permiso escrito de trabajo de alto riesgo. El supervisor de trabajos eléctricos residente, o la persona encargada de supervisar ese trabajo, debe asegurar que todo trabajo eléctrico cuente con el PETAR. Legalmente, el PETAR es indispensable para cualquier trabajo de alto riesgo, como estos que son los trabajos eléctricos, ¿no?, en el cual no exonera la responsabilidad del llenado del análisis de seguridad y trabajo, el ATS o AST, ¿no?, o el IPRC, ¿no? Cuando nosotros hacemos un ATS, generalmente es cuando son trabajos no rutinarios, ¿no? Cuando no tenemos cuando no tenemos un procedimiento que nos ayude a realizar esa tarea. Pero lo normal es que para estos trabajos de alto riesgo
siempre se haga un IPRC, que haya un procedimiento detrás de esta actividad. ¿Por qué? Porque justamente hacer trabajo de alto riesgo merece todas las consideraciones, ¿no? de previo análisis. Uno no va a hacer un trabajo de alto riesgo sin previamente haya todo un trabajo de análisis, de evaluación de riesgos de esa actividad. Por eso, lo usual es que se haga un hiperseno. El petar de trabajos eléctricos debe ser claro y específico, según los circuitos y subestaciones eléctricas o sistemas que uno vaya a intervenir, que queden fuera de servicio a fin de evitar errores que puedan ocasionar accidentes, ¿no? Si hay algo que nosotros no hemos previsto o algo que se presenta intempestivamente en nuestra actividad, nosotros debemos nuevamente reevaluar nuestro hiper y de repente volver a firmar otro petar, ¿no? Ese petar, como dice aquí, debe ser específico y claro a la actividad que voy a hacer. Si por alguna razón las condiciones cambiaron, entonces el hiper debe cambiar y también el petar. Todo esto, ¿por qué? Por temas legales, ¿no? Por temas legales. El petar es un documento legal que a nosotros nos faculta a realizar esta actividad, pero solo en términos legales, ¿no? Tener en cuenta que el petar de trabajos eléctricos, este es un código cualquiera, ¿no? De un petar, tiene una validez por cada turno de trabajo, 8 horas de trabajo por día, pudiéndose elaborar como máximo 2 petares de trabajo por día. Esto varía. Tú puedes tener varios petares al día porque de repente tu actividad de mantenimiento e intervención de un sistema va a variar, ¿no? Va a variar. Entonces necesitas hacer varios al día. Depende también de los estándares de cada mina, de cada empresa. Algunas te permiten el turno de 8 horas y otras menos, dependiendo de lo que vas a hacer. Siempre se debe mantener el petar trabajos eléctricos en el área de trabajo, ¿no? Asimismo, los registros de trabajos de alto riesgo, certificados de trabajo del personal competente para la actividad que se realiza y certificados de la maquinaria a emplear en caso aplique, ¿no? Toda la documentación concerniente a esa actividad se debe mantener en campo. Algunos dirán, pero tener los manuales, tener todo eso en campo, pero nadie nos garantiza que no necesitemos en determinado momento requerir esa información, ¿no? No sabemos lo que puede ocurrir y necesitamos la información, algún manual, ¿no? Algún estándar específico de ese equipo, ¿no? O de repente tenemos una fiscalización, una auditoría y en ese momento nos van a requerir, ¿no? Por ejemplo, lo que hay en unas minas que te dan una tarjeta de acreditación donde se verifica que tú has llevado todos los cursos concernientes a esa tarea, ¿no? Que has sido capacitado en el uso también de las herramientas que vas a usar ahí, ¿no? Y es por eso que nosotros debemos mantener todo eso en campo. Muy bien. Se deberá detener cualquier trabajo eléctrico si las condiciones bajo las que se llenó el petar han cambiado, ¿no? Algunos dirán, pero si varía, por ejemplo, solo la temperatura, si varía solo un poco de iluminación, ¿no? O si tengo una iluminación un poco deficiente, ¿para qué voy a hacer otro petar? ¿No? Ustedes, ustedes como supervisores de seguridad deben protegerse administrativamente, ¿no? Por llenar un documento que te demora, en algunos casos, segundos, ¿no? Un minuto, quizá un poco más, un poco menos, y por de repente esa desidia, ¿no? Esa complacencia, a veces no lo hacemos, pero nosotros nos desprotegemos administrativamente o legalmente. Eso no debemos hacer. ¿Por qué? Porque si ocurre un accidente y se demuestra de que por mi desidia o mi complacencia yo no analicé nuevamente los riesgos, no cubrí toda actividad con un permiso específico y claro, entonces gran parte de la culpa va a ser también del encargado de supervisar esa actividad. ¿Eh? Hay que tenerlo bien en claro. En temas legales uno no puede jugar, ¿no? Como les digo a muchos de mis capataces, mis líderes de grupo, ¿no? Mira, a veces un hiper, por múltiples razones, está
disculpe. Como les comentaba yo a mis líderes de grupo, los que están encargados de ciertas tareas, ¿no? Yo les explico justamente eso, que ellos deben protegerse administrativamente. La importancia de la documentación no se debe dejar de lado, ¿sí? Por favor, eso yo también quisiera que muchos de las personas que están empezando en temas de seguridad, o que ya tienen muchos años, pero por complacencia, ¿no? A veces lo dejamos de lado, retomemos eso. Un tema legal, un tema legal es fáctico, a veces no hay forma de explicarlo. Yo puedo explicar a veces de que un hiper no lo hice bien, ¿no? No analicé todos los riesgos, no fui específico, de repente fue muy general, pero al menos lo hice. Quizá con un mal análisis, pero lo hice. Pero si no hago el documento, no puedo explicar por qué no lo hice. Puedo explicar que lo hice de repente mal análisis. Entonces paro un momento mi actividad y hago un buen análisis. Pero si me encuentra la supervisión o, la, o el cliente y no he hecho el documento, eso no lo puedo explicar. Muy bien. El petar trabajos eléctricos debe ser llenado en campo y firmado por el supervisor de trabajo. ¿Por qué debe ser un documento llenado en campo? No, pues lo sabemos, porque nosotros debemos encontrar ahí las condiciones de trabajo y plasmarlas en ese documento, ¿no? Todo trabajo eléctrico siempre será realizado como mínimo por dos especialistas. Yo creo que debería ser por todos los que van a participar en la actividad, ¿no? Lo que ocurre muchas veces es que la actividad, algunos trabajadores están preparando las herramientas y uno o dos se sientan, ¿no?, a hacer el hiper, cuando lo ideal es que todos lo hagan. Todos deben aportar y todos deben conocer lo que se pone en el hiper y en el petar. Todos deben conocerlo, ¿no? Muchos cometemos el error de permitir que solo lo firmen cuando no saben lo que han puesto ahí. Nosotros al poner nuestra firma le estamos diciendo al Estado, al cliente, ¿no?, a nuestra empresa, que yo conozco eso y que me comprometo a realizar lo que dice en ese documento. Pero si no lo leo, no participo en su llenado, en su análisis, entonces no es algo coherente con la realidad, ¿no? Porque no lo voy a conocer. El contratista deberá acreditar las competencias de las personas designadas para realizar trabajos eléctricos, ¿no? Debemos nosotros, nuestro personal que va a realizar trabajos de alto riesgo, yo estoy seguro que en toda industria donde van les van a pedir una capacitación específica para ese trabajo. Dependiendo de algunas empresas ponen sus propios estándares, pero te van a pedir también una experiencia mínima, ¿no?, de algunos años para realizar este trabajo, ¿no? Porque cualquier trabajo de alto riesgo no la puede hacer una persona para ir a practicar, ¿no? Lo hacen generalmente especialistas. El contratista debe contar con un ingeniero colegiado para la elaboración de sus proyectos, obviamente, y también para la supervisión, ¿no? Para la supervisión. Ahí está. Instrucción a los trabajadores. Los trabajadores deben conocer perfectamente el procedimiento de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. Deben conocer el PET, ¿no?, el procedimiento. Deben conocer cronológicamente los pasos que deben realizar. Y debe haber una supervisión visible, efectiva y eficiente para que se asegure que esos pasos no vayan a ser obviados, ¿no? Antes de efectuar cualquier trabajo en las instalaciones eléctricas, estando en el lugar de trabajo, se deberá instruir a los trabajadores sobre la tarea a realizar, ¿no? El plan de trabajo que le llamamos, ¿no? Cuando vamos a intervenir un sistema, una línea, todo eso, nos reunimos no solo para la charla de 5 minutos, para los diálogos de seguridad, sino también para hacer el plan de trabajo, cómo vamos a iniciar, la hora, las horas o los plazos que tenemos, a qué hora debemos terminar y sobre todo, qué vamos a hacer si hay algún evento o incidente no deseado, ¿no?
todo debe estar previsto, aunque no todo puede contenerse, todo se puede prever, pero no necesariamente puede contenerse, ¿no? Incluso yo diría que cuando hagan estas reuniones, diálogos de seguridad, participen, ¿no? Miembros de la brigada de rescate, ¿no? O se identifique a los que son trabajadores que pertenecen a la brigada de rescate, ¿no? Para, para que todos sean conscientes, para que todos sepan quiénes son si es que ocurre un evento no deseado. A ver. Uy, se fue para arriba. Ahí está. Prevención de contactos con partes con tensión, ¿no? El lugar donde las personas, vehículos motorizados, coches rodantes y otros que habitualmente se encuentran o transitan deberán ser alejados. En realidad uno debe asegurar su área de trabajo. Con lo que nos dicen acá, debemos asegurar nuestra área de trabajo. Debemos tener un espacio mínimo que nos garantice nuestra movilidad, ¿no? Nuestro trabajo cómodo e impedir también que otras personas ingresen, ¿no? A nuestra área de trabajo y puedan cruzar alguna línea de fuego, puedan entrar en algún área de riesgo no elevado. ¿No? Como decía, y otros que habitualmente se encuentran o transitan deberán ser alejados de las partes activas de las instalaciones o equipos eléctricos a las distancias mínimas de seguridad indicada en el Código Nacional de Electricidad, a fin de evitar un contacto fortuito o una manipulación de objetos, ¿no? Perdón, de objetos conductores que puedan ser utilizados cerca de la instalación. Se recubrirá las partes activas con aislamiento apropiado que conserve sus propiedades indefinidamente y que limite la corriente de contacto a un valor inocuo, siempre que exista recubrimientos aislantes para el nivel de tensión que se requiere, ¿no? Toda barrera es de acuerdo a la energía que va a contener, ¿no? Obviamente. Se colocarán objetos que impidan todo contacto accidental con las partes vivas de la instalación. Los obstáculos de protección deben estar fijos de forma segura y deberán resistir los esfuerzos mecánicos usuales. Aquí, bueno, hay una imagen de la resolución ministerial, ¿no? Con la que se dio a conocer el Código Nacional de Electricidad. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Que te dice, por ejemplo, mire, el espaciamiento o enlace de los sistemas eléctricos y su interceptación de rayos. Aquí nos pone un estándar, ¿no? En cuanto sea práctico, debe mantenerse entre los conductores de los sistemas captores de rayos para descarga atmosférica y los conductores y equipos eléctricos una distancia de seguridad de no menos o de por lo menos 2 metros. Pero donde esta separación no sea posible, los electrodos de puesta a tierra para los dos sistemas deben conectarse juntos a un nivel, ¿no? En el Código Nacional de Electricidad nos dice todo esto, pero yo, les, yo lo he visto a veces, es un poco complicado hacerlo porque depende del área de trabajo, depende de todo eso. Aquí nos ayuda un buen diseño de las instalaciones, ¿no? Un buen diseño de toda la distribución eléctrica del sistema que vayamos a intervenir, ¿no? Para que se cumpla estos estándares. Acceso a áreas energizadas. Las áreas de acceso, donde se encuentran instalaciones eléctricas con tensión, deberán estar debidamente señalizadas, permitiendo el acceso a las mismas únicamente al personal debidamente autorizado y que cuente con el equipo de protección personal y tenga entrenamiento vigente en primeros auxilios, ¿no? Obviamente, como cualquier área que presenta eh, peligros latentes y riesgos elevados, siempre debe estar asegurada y con el EPP específico para esa actividad. Equipos de protección personal. Los trabajadores deben utilizar correctamente los implementos de seguridad y equipos de protección personal de acuerdo a la labor que desempeñan y lo establecido por el procedimiento de trabajo respectivo. Miren, no nos olvidemos que la ley indica de que el empleador debe dar los CPPs en calidad y cantidad suficiente para proteger a los trabajadores. Eso dice la ley.
Un momentito se fue. Continuemos. Casco dieléctrico con barbiquejo antichoque. ¿Cuál es la diferencia entre un casco dieléctrico y un casco o un protector de cabeza, que es su nombre real? Digámoslo así, común y corriente, ¿no? Aunque no son común y corrientes porque cada uno tiene una norma y está diseñado para un cierto trabajo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia del casco dieléctrico? Están hechos con materiales que soportan una mayor tensión, ¿no? Un mayor, o bloquea, ¿no? Una mayor carga eléctrica que un casco que no ha sido diseñado justamente para eso, que no es dieléctrico. Zapatos de seguridad dieléctricos con planta de Hebe aislante. Recordemos de que la energía siempre va a fluir por el material que le presente menor resistencia y de igual forma va a salir por ahí. El objetivo de un zapato dieléctrico es impedir que haya las condiciones para que se forme un arco eléctrico entre la tierra o un conductor y una parte de nuestro cuerpo. Esa es la función de un zapato eléctrico, generalmente, obviamente, protegiendo los pies, ¿no? Igualmente los guantes, ¿no? Máscara facial y lentes. De igual forma, ¿no? Para evitar de repente que se forme un arco eléctrico a la cara y que no te caiga chispas también a la cara. Guantes de cuero, pero no es cualquier cuero. Deben ser guantes específicos y especializados para esa actividad, ¿no? Guantes de badana, también protección de guantes dieléctricos. Guantes de hilo para manipular y proteger nuestras manos de la abrasión. Y guantes dieléctricos. La ropa de trabajo resistente al arco eléctrico, de acuerdo a las exigencias de la actividad a desarrollar. Pero aquí lo importante de esta ropa de trabajo que nosotros vamos a usar debe ser una ropa que sea ignífuga, digámoslo así, ¿no? Que si bien es cierto se va a quemar, va a tener daño por quemadura, no debe producir llama. No se debe quemar, pero no debe producir llama. No debe seguir quemándose y quemándose. Correa o cinturón de seguridad tipo liniero, ¿no? Para la cintura. Arnés, cuerdas, poleas, de iságeno, etc. Protección de vías respiratorias, dependiendo del lugar donde vamos a entrar también. Un respirador media cara doble vía, en otros casos un respirador un respirador de cara completa, de doble vía, ¿no? Dependiendo también los filtros. Prácticas de maniobra, ¿no? Para alcanzar ciertos conectores. Equipo revelador de tensión, ¿no? Un aparatito que nos ayuda a verificar la tensión del sistema que vamos a intervenir. Manta aislante. Juego de herramientas aisladas. Son esas herramientas específicas para trabajos eléctricos. Equipo de comunicación portátil, importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a trabajar, o algunos trabajadores muy especializados, lo hacen con energías vivas, ¿no? Y otros tienen que coordinar en diferentes lugares la liberación de energía. Por eso es tan importante la comunicación. Equipo de puesta a tierra temporal y otros, ¿no? Pequeños contactos, ¿no? Que hacen y que nos ayudan a liberar energía estática residual. Elementos de señalización tales como conos y señales desmontables de seguridad para asegurar nuestra área de trabajo. Un botiquín de primeros auxilios. Pero este botiquín de primeros auxilios hay que ser claro. No nos va a ayudar si nosotros tenemos un contacto con energía eléctrica elevada. Es para pequeños cohortes que tengamos que nos ocurran ahí, ¿no? Y camillas, eso sí, cuando es necesario evacuar a un trabajador, ¿no? Generalmente donde se hacen trabajos de alto riesgo, permanentes, ¿no? O rutinarios, hay una estación de emergencia, ¿no? Y hay hasta un fibrilador, ¿no? Por si es necesario utilizarlo. Pero lo normal es que al menos haya una estación de emergencia, con su camilla, con su extintor, con su frazada, su soga, ¿no? Todo lo necesario, de acuerdo al estándar del cliente donde estén trabajando o al estándar de su empresa, ¿no? Muy bien, continuemos con el tema de equipos de protección personal. Les recuerdo que los equipos de protección personal son la última línea de defensa, son los menos efectivos. Muchísimo más efectivo es un buen ave o un buen lototo
o loto, ¿no? Un buen protocolo de bloqueo de energías es muchísimo más efectivo, ¿no? Pero cuando combinamos EPPs de calidad y específicos con buenos procedimientos, capacitación de entrenamiento, la probabilidad que ocurra uno de estos eventos no deseados disminuye. Aquí podemos ver, ¿no? Algunas imágenes donde nos ayuda a leer un guante, ¿no? Que son esos símbolos que tienen ahí, ¿no? Los guantes de badana también tienen sus propios símbolos, igual estos, ¿no? Ahí podemos verlo. Igual, ¿no? Los zapatos de seguridad dieléctricos, todo lo que se necesita. ¿Qué hora es? En 5 minutos más vamos a tener una pausa, ¿no? Porque ya vamos a estar 1 hora. 5 minutos, solo 5 minutos para tomar un vaso de agua, ¿no? Para liberarnos, ¿ya? Muy bien, los zapatos dieléctricos de la misma forma. ¿Aló? Bueno, continuemos. Van a disculpar, estoy un poquito mal de la garganta. Tengo que estar tomando una agüita caliente y abriendo mis caramelitos para poder tener algo de voz. Muy bien, continuemos. Nuevamente, el zapato dieléctrico o zapato de protección eléctrica de seguridad es un EPP específico para esta actividad, ¿no? Específico para esta actividad. Que ya lo mencioné, el objetivo es evitar que se forme un arco eléctrico entre el pie con la tierra o con alguna estructura, ¿no? Receptora de la energía que ha pasado por nuestro cuerpo. Porque el daño que ocasiona por donde sale la energía, los daños son muy fuertes. Generalmente ya conllevan a la muerte o una incapacidad permanente, ¿no? Bien. Equipos de protección personal EPPs. Ningún guante de clase 1, 2 y 3 o 4, incluso los que están almacenados, deben ser utilizados, debe de ser utilizado si no se le ha verificado mediante prueba dieléctrica en un lapso inferior o igual a 6 meses. No obstante, para los guantes de clase 00 y 0, se considerará suficiente una verificación de aire y una inspección ocular, ¿no? Hay que inspeccionar muy bien este EPP. Si tiene un uso excesivo, si ya perdió el material aislante, ¿no? Incluso si no es de la talla de las manos para el trabajador, entonces no debería ser usado. Todos los implementos deben estar en buen estado de conservación y uso, los cuales deberán ser verificados por un supervisor antes de la ejecución de cualquier trabajo, ¿sí? Cuando hablan de supervisor, debe ser el supervisor de operaciones y también el de seguridad, ¿no? Deben asegurarse los dos de lo que sus trabajadores van a utilizar. Debe registrarse periódicamente la calidad y operatividad de los implementos y equipos de protección personal. Inspección de PP en almacén y en campo. Se eliminará o reducirá en lo posible aquellos elementos adicionales como bocamangas, botones, cordones, bolsillos u otros a fin de evitar el peligro de enganche, ¿no? Normal es que se use un mameluco, como se le llama, guardapolvo de cuerpo entero, ¿no?
sin ninguna parte donde se pueda enganchar, ¿no? Para evitar que por, por error, ¿no? Uno active algo, dañe algo, ¿no? Por jalarlo. Se prohíbe el uso de corbatas, tirantes, bufandas, cadenas, anillos, collares u otros aditamentos posibles de enganche o conductores de electricidad. Obviamente, ¿no? Si nosotros vamos a tener alguna parte que se pueda enganchar en algún lugar o que pueda servir de nexo entre nuestro cuerpo y la energía, entonces todo un peligro, ¿no? Incluso el mismo cabello, si tenemos el cabello largo, hombres y las damas también, lo recomendable es que se ponga dentro del casco, ¿no? Para que no haya ninguna parte propensa a ser enganchada o que pueda entrar en contacto con alguna energía eléctrica. El EPP anteriormente mencionado debe cumplir con lo establecido en el procedimiento que ustedes tengan y haya sido aprobado, ¿no? El procedimiento de equipos de protección personal. También le llaman procedimiento de selección de EPPs, ¿no? Y de acuerdo también a la matriz de evaluación de EPPs, ¿no? Uno hace una matriz de evaluación de acuerdo a la actividad que van a realizar, de acuerdo a la tarea, de acuerdo al puesto de trabajo, ¿no? De acuerdo, eso debe haber una coherencia entre tu procedimiento y tu matriz de selección de EPPs. A ver, trabajo sin tensión. De preferencia, todo trabajo en un equipo o una instalación eléctrica o en su proximidad que conlleve un riesgo eléctrico debe efectuarse sin tensión, desenergizado. Se debe aplicar las 5 reglas de oro para trabajo en equipo sin tensión. A ver, vamos a ver estas reglas de oro para trabajo sin tensión. Primero, corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Corte efectivo. Efectuar la desconexión de todas las fuentes de tensión mediante interruptores y demás equipos de accionamiento. En aquellos aparatos en que el corte no pueda ser visible, debe existir un dispositivo que permita identificar claramente las posiciones de apertura y cierre de manera que se garantice que el corte sea efectivo, ¿no? Normalmente esto ya es por diseño, ¿no? El diseño te permite cortar y debe ser verificable la energía, ¿no? Que ya no haya contacto. O que el sistema se interrumpa, ¿no? Eso ya por diseño ponen esas desviaciones de energía para evitar, ¿no? Que de alguna forma la energía retorne su camino en un sistema. Segundo, enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte. Operación que impide la reconexión del dispositivo sobre el que se ha efectuado el corte efectivo. Permite mantenerlo en una posición determinada e imposibilita su cierre intempestivo. Para su materialización se puede utilizar candados de condenación y complementos con la instalación de las tarjetas de seguridad o avisos. En los casos en que no sea posible el bloqueo mecánico, debe adoptarse medidas equivalentes como, por ejemplo, retirar de su alojamiento los elementos extraíbles. El supervisor del trabajo debe verificar la colocación de tarjetas candados para el bloqueo y aviso de seguridad en los equipos a ser intervenidos y en accionamiento de los sistemas de bloqueo correspondientes, ¿no? Es bueno, sí, puede ocurrir de que a veces tengas que desmontar alguna parte del sistema para bloquearlo, ¿no? Para evitar, para interrumpir el flujo de energía. Es posible, ¿no? Y obviamente el sistema AVE de aislamiento, bloqueo etiquetado o el otro, ¿no? El tagout, lockout, nos ayuda muchísimo a esto, ¿no? Estos protocolos que se aplican para bloquear un sistema deben ser probados y comprobados, ¿no? Debe realmente bloquear e impedir que la energía se reconecte,
Eso es importantísimo. Tercero, verificación de ausencia de tensión, ¿no? Hacemos la primera prueba. Haciendo uso de los elementos de protección personal y del detector o revelador de tensión, se verificará la ausencia de la misma en todos los elementos activos de la instalación o circuito. Esta verificación debe realizarse en el sitio más cercano a la zona de trabajo, ¿no? El equipo de protección personal y el detector de tensión a utilizar deben ser acordes al nivel de tensión del circuito. El detector debe probarse antes y después de uso para verificar su buen funcionamiento. En pocas palabras, este aparatito que nos ayuda a medir la tensión debe estar certificado y debe tener una calibración vigente, ¿no? Para que eso es la única forma que nos garantiza su buen funcionamiento. Pero también la persona que hace el testeo debe ser una persona capacitada, ¿no? Autorizada, ¿no? Que nos garantice que está haciendo un buen testeo. Cuarto, poner a tierra y en cortocircuito temporal todos los posibles fuentes de energía que inciden en la zona de trabajo, teniendo en cuenta lo siguiente. El equipo de puesto a tierra temporal debe estar en perfecto estado y ser compatible para las características del circuito a trabajar. Los conductores utilizados deben ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de circuito de la instalación en que se utiliza, ¿no? Nuevamente, no hay que usar herramientas, hay que usar accesorios de calidad normados y que sean diseñados para la actividad específica que vamos a realizar. Se deben usar los elementos de protección personal, obviamente. Debe guardarse las distancias de seguridad dependiendo del nivel de tensión. ¿Dónde lo vemos esto? En el Código Nacional de Electricidad, ¿no? El equipo de puesta a tierra se conectará primero a la malla o electrodo de puesta a tierra de la instalación, luego a la barra o silueta o acceso adecuado, equipotencial o neutro, y después a cada una de las fases, iniciando por el conductor o fase más cercana. Los conectores o mordazas del equipo de puesta a tierra temporal deben asegurarse firmemente, ¿no? Deben estar también inspeccionados. Debe asegurarse de que estas mordazas sí hagan un contacto efectivo con el material conductor, ¿no? Deben ser inspeccionados. Siempre que exista conductor neutro, se debe tratar como si fuera una fase, ¿no? Una vez concluido el trabajo, para la desconexión de la puesta a tierra temporal, se procederá a la inversa, ¿no? Los mismos pasos cronológicos que hemos utilizado para conectar la puesta, hacemos simplemente una pasos atrás, ¿no? Y sin evitar, sin saltar ninguno de los pasos, ¿no? Para poder desconectar todo el puesto a tierra. En la delimitación perimetral del área de trabajo, para evitar el ingreso y circulación, operación de indicar mediante, pues se debe indicar mediante carteles y señalización de seguridad que debe cumplirse para prevenirse para el riesgo de accidente. Esta señalización no necesariamente o no es suficiente que solo indique los peligros, los riesgos y los EPPs que uno debe usar para, si es que quiere ingresar a esa área, ¿no? También deberíamos poner lo que usamos donde yo trabajo, es una tarjeta donde indica quién es el responsable de esa tarea, su número telefónico, ¿no? Y las actividades de alto riesgo que se están realizando en esa área, ¿no? Eso es algo muy bueno que te ayuda a coordinar muy bien con los responsables de las áreas de trabajo. Esta actividad debe garantizarse desde el arribo u ubicación en el sitio de trabajo y hasta la completa culminación del mismo. En una instalación eléctrica se restablecerá
el servicio cuando se tenga la absoluta seguridad de que no queda nadie trabajando en ella y de acuerdo a los procedimientos establecidos en el reglamento interno. Ahora, ¿yo cómo me aseguro de que no hay nadie? Obviamente, si he seguido rigurosamente mi proceso de bloqueo etiquetado o mi procedimiento, mi protocolo de aislamiento y de bloqueo y energía, todos los trabajadores han debido colocar su candado con su tarjeta, ¿no? Haciendo un buen protocolo, procedimiento de bloqueo de energías, entonces yo me aseguro de que no haya nadie ahí interviniendo en el equipo. En las operaciones que conducen a la puesta en servicio de las instalaciones, una vez terminado el trabajo, se tomarán las siguientes pautas. En el lugar de trabajo se retirará las puestas a tierra temporales y el material de protección complementario y se realizará la limpieza general del área donde se elaboró y recoger las tarjetas de seguridad. En el origen de alimentación, una vez recibida la comunicación de que el trabajo ha terminado, se retirarán las tarjetas, avisos de seguridad y se desbloqueará interruptores y seccionadores, ¿no? Obviamente. Ya, esas son las 5 reglas de oro. Vamos a darnos unos 5 minutitos para tomar un vaso de agua, ¿no? Para estirarnos, para de repente ustedes quieren, no sé, necesitan hacer algo en este momento. Solo 5 minutos, por favor. Sí, regresamos a las 7:10. Yo tengo 7:05. 7:10, ¿ya? Listo, los espero en 5 minutos.
Muy bien. Nuevamente les doy la bienvenida. Vamos a continuar. Miren, este es un temita un poquito, digámoslo así, no es tan divertido quizá como otras actividades, ¿no? De alto riesgo. Los que amamos la ingeniería, los que nos gustan las máquinas, los que nos gusta estar siempre rodeado, pues, ¿no? De máquinas, de herramientas. Vemos este tema del bloqueo que se sigue pasos así cronológicamente, que tiene que hacerse mucha documentación. Lo vemos como algo, no, pero es necesario para resguardar nuestra seguridad, ¿no? Yo sé que hay actividades que quizás son más vistosas, más manuales, ¿no? Pero es necesario. Aquí sí que la energía, la energía no podemos verla cuando ya es, cuando ya tiene un alto grado de amperaje, de energía eléctrica, pero siempre está presente ahí, ¿no? Y su contacto es muy peligroso, ¿no? Por eso es necesario conocer muy bien los sistemas a los que vamos a intervenir, para también seleccionar métodos de intervención adecuados, ¿no? Pero los sistemas eléctricos y las máquinas que uno interviene son tan variados que a veces usamos solo un sistema de intervención o la combinación de varios. Y solo esa combinación de esos sistemas de seguridad que nos ayuda a asegurar un sistema nos va a prevenir de accidentes. Y aún así, y aún así, incluso aplicando todas las medidas de seguridad necesarias, incluso siempre va a haber un riesgo residual, ¿no? Siempre lo va a haber. Muy bien. Son las 5 reglas de oro, ¿no? Corte efectivo de todas las fuentes de tensión, enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte, verificación de ausencia de tensión, poner a tierra y en un cortocircuito y señalizar la zona de trabajo. Yo le añadiría uno más, nuevamente verificar la ausencia de tensión al final, ¿no? Después de una última verificación, ya deberíamos intervenir el sistema, ¿no? Como mínimo, dos verificaciones de ausencia de tensión, ¿no? Yo creo que es lo aceptable. Trabajos en tensión. Solamente podrán ejecutarse trabajos en tensión o instalaciones energizadas cuando los trabajos sean ejecutados en instalaciones con tensión de seguridad por debajo de 25 voltios. Este depende, pues, ¿no? A un estándar. Siempre que no exista posibilidad de confusión en la identificación de las mismas y que las intensidades de un posible cortocircuito no supongan riesgo de quemadura. 25 voltios realmente es una tensión muy baja, ¿no? Muy baja, ¿no? La naturaleza de las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones que así lo exijan, por ejemplo, la apertura y cierre de interruptores o seccionadores, la medición de una intensidad, la realización de ensayos de aislamiento eléctrico o la comprobación de la secuencia de fases. Los trabajadores en proximidad de equipos o instalaciones cuyas condiciones de explotación o de continuidad del suministro de servicio así lo requiera, ¿no? Esta es solo una parte de trabajos en tensión, porque no, también en lo que es líneas eléctricas, uno interviene en líneas con muchísimo mayor voltaje. Son trabajos, en algunos casos, rutinarios, ¿no? Son gente muy especializada, tienen protocolos específicos para esa actividad, ¿no? Son tareas muy especializadas. A ver, este es un ejemplo básico de un petar, ¿no? De trabajos eléctricos. Puede tener muchísima más información, pero no puede tener menos que esto.
Obviamente se debe describir el trabajo que vamos a usar, que a realizar, dónde se va a ubicar, la contratista que va a intervenir, ¿no? O el área que va a intervenir, a veces es mantenimiento eléctrico, mecánico, ¿no? Dependiendo. Obviamente la fecha, hora de inicio, hora de fin, el usuario, ¿no? Aquí también intervienen los trabajadores, ¿no? Y firman a su hora de ingreso, y firman a su hora de salida, se cierra, ¿no? Y finalmente al documento lo cierra un colegiado, ¿no? Colegiado lo firma, dando fe de que lo que se ha plasmado en ese documento es veraz y que las personas que han firmado ese documento están autorizadas y capacitadas. Esta es una parte más de tal, ¿no? Donde se verifica la desconexión, ¿no? Es un checklist, ¿no? De la actividad que se va a hacer. La reconexión, ¿no? En los pasos. Y después, desconexión, ejecución del trabajo y nuevamente conexión del sistema, ¿no? La descripción de la tarea. Finalmente, los responsables, los que realizan la actividad. También se ponen los equipos de protección personal necesarios para esa tarea, las herramientas y materiales que a veces se usan, el procedimiento al que va amarrado este petar, el procedimiento que se va a usar en esa actividad, y finalmente la autorización por un supervisor. Siempre debe ser un colegiado, ¿no? Siempre debe ser un colegiado por temas legales. Etiquetas usadas para señalizar electricidad, bueno, hay infinidad, pues no. Se ponen letreros de riesgo, letreros de peligro, restricciones, obligaciones. Como le mencionaba también, lo ideal también es poner ahí una información del responsable del área, ¿no? Responsable del área, a qué hora inició la actividad, ¿no? En algunos casos, incluso cuando tú vas a ingresar, tienes que firmar, ¿no? Tienes que firmar tu ingreso y tu salida de un área específica. Todos esos controles nunca están de más, nunca están de más. Medidas de prevención. Para prevenir accidentes eléctricos es necesario la aprobación de autoridad competente, ¿no? De los equipos, herramientas, materiales, instalaciones, mantenimiento preventivo, inspecciones, revisión, mantenimiento y cumplimiento de normas, ¿no? Capacitaciones formales y reentrenamiento, ¿no? O la combinación de todos estos, ¿no? En seguridad, aunque parezca un poco trillado decirlo, exagerado, hay que ser redundante, en seguridad se dice que no hay exageración. Y es cierto, eso solo lo medimos cuando evitamos un accidente. A ver, conservar la distancia de seguridad es una medida para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de partes no aisladas de instalaciones eléctricas en servicio. La siguiente es una tabla, ¿no? Que establece las separaciones mínimas. Esto nos da también el Código Nacional de Electricidad, ¿no? Nos dice las distancias, de acuerdo a la tensión, las distancias que nosotros podemos acercarnos. ¿Sí? Va desde de 0 a 50 voltios hasta 500 kilovoltios, ¿no? Esta es una distancia de seguridad comprobada y demostrada, ¿no? Que a esa distancia no forma arco eléctrico, ¿no? No hay una descarga efectiva, sin necesariamente haber contacto, ¿no? No necesariamente haber contacto para formar un arco eléctrico. Estas distancias deben ser visibles, debe haber señalización visible de este estándar en todos los lugares donde haya ese tipo de energía. Casco con propiedades eléctricas, protector de cabeza, no es el nombre, protector facial, mangas adicionales para prevenir la inflamación de la ropa de trabajo, ¿no? O sea, que se queme. Guantes dieléctricos según tensión de trabajo, completado con guantes de cuero para protección térmica y mecánica. Ropa de trabajo con tratamiento antiflama, ¿no? Ropa ignífuga. Calzado con propiedades dieléctricas, ¿no? Calzado que tenga una planta aislante que evite
el traspaso de arco eléctrico. A ver, algunos consejos útiles. Toda maniobra de tablero toma accionamiento de interruptores, colocación de fusibles, etcétera, debe realizarse con EPP colocados y en posición de costado, con el cuerpo pegado lo más posible a la pared, de manera de tener expuesta, de tener expuesta ante una explosión, ¿no? Los tableros sufren mucho de eso. Únicamente la mano se evita de esta manera exponer la cara y el cuerpo. Solo la mano debe acercarme, ¿no? No debo acercar todo mi cuerpo. Bueno, es una medida que no está de más. Verificar que los elementos de corte para interrumpir un circuito bajo carga estén correctamente mantenidos y puedan provocar una rápida apertura o cierre evitando los arcos eléctricos, ¿no? Obviamente. Tratar de disminuir la circulación de corriente lo más posible antes de accionar interruptores principales, ¿no? Eso también el bloqueo y etiquetado nos va a ayudar mucho en esto. A ver. Verificar periódicamente el funcionamiento de los detectores de tensión para verificar fugas o inducción en masas metálicas. Debe usarse un buscapolo. Nunca se debe probar tanteando con la mano, obviamente, ¿no? O sea, si no queremos recibir una descarga indirecta, nunca debemos hacerlo con la mano, ¿no? Para eso tenemos diferentes herramientas, aparatos, ¿no? Que nos ayudan con eso. Verificar periódicamente el correcto funcionamiento del disyuntor diferencial, pasando la tecla de prueba mínimo una vez al mes. No sobredimensionar a los fusibles, ¿no? Ustedes han visto ya, es por norma, en todos los lugares donde hay circuito eléctrico y hay cajas de distribución, donde hay palancas termomagnéticas o otro sistema de corte de energía, hay este aparatito, el disyuntor diferencial, ¿no? Que nos ayuda a probar que el sistema esté bien. No confundir las herramientas con mangos plásticos, con las herramientas aptas para el uso eléctrico. Miren, no toda herramienta con un mango plástico es una herramienta específica para trabajos eléctricos, ¿no? No toda herramienta. Ahora, eh, todos las herramientas que que nos sirven, que son específicas para trabajos eléctricos, son de materiales artificiales, son de materiales de diseño, hechos y diseñados específicamente para ese trabajo, ¿no? Los materiales de mango de madera no necesariamente, y no creo que lo sean hechos para trabajos eléctricos, ¿sí? Si bien es cierto, la madera es un no aislante, la madera tiende a absorber humedad, ¿no? Y tiende sobre todo a quemarse, ¿no? En cambio, las herramientas de mangos plásticos o aislamientos están diseñadas justamente para evitar eso, no solo para evitar que haya contacto con energía eléctrica, sino también soportan temperatura, soportan abrasión, no impiden que haya el arco eléctrico, porque están diseñadas para eso. Protección, protección diferencial. A ver, el protector por corriente diferencial de fuga, interruptor diferencial o disyuntor diferencial, se compara constantemente las energías entrantes y salientes que circulan por el circuito protegido y actúan abriendo la instalación ante la menor diferencia que le saque a su posición de equilibrio o compensación, ¿no? Estos aparatitos, cuando ven alguna subida de tensión, una baja de tensión, ¿no?
cumplen su función, ¿no? Cortan la energía del sistema. Obviamente no es el único aparatito o el único sistema de bloqueo que existe en la industria, ¿no? Hay de los más simples a los más complicados, grandes, para grandes tensiones. No, pero básicamente su función o el principio del funcionamiento de estos disyuntores es el mismo, cortar la energía, ¿no? Puesta a tierra de seguridad consiste en unir mediante un circuito conductor interrumpido todas las masas eléctricas de la instalación y los equipos eléctricos a un punto de descarga. Ese punto de descarga tendrá el potencial de tierra. Esta característica se logra generalmente mediante la utilización de una o varias jabillas clavadas en el suelo o en una malla metálica o placa en contacto con la superficie del terreno, ¿no? Lo que estamos buscando es que esas energías residuales o el tipo de energía que esté transportando ese circuito vaya a la Tierra, ¿no? Vaya a la Tierra es el receptor universal de electricidad, ¿no? Los rayos van directo a la Tierra. Igual nosotros, ¿no? Las energías residuales o energías que tenemos en el sistema, también el objetivo es llevarlo a la Tierra, ¿no? Pero hay que tener ciertas consideraciones para esto, ¿no? No debe haber instalaciones, no debe haber estructuras cerca que puedan dañarse, no debe haber vehículos cerca, no debe haber sistemas también cerca que puedan dañarse y obviamente no debe haber personas, no debe haber personas cerca. Hay que hacer una liberación de área donde nosotros vamos a realizar esta liberación, ¿no? ¿A qué me refiero con liberación de área? Que se identifiquen todas las instalaciones subterráneas en esa área donde vamos a realizar nuestra puesta a tierra, temporal o fija, ¿no? Generalmente, bueno, son temporales en muchos casos, pero debemos asegurarnos de que no haya instalaciones subterráneas, ¿no? Como otros cables, como tuberías, ¿no? Como estructuras enterradas, nada de eso. ¿No? Eso es importantísimo. Ahora también, todos los conductores, la malla, necesita un cálculo y un diseño específico para esa descarga de energía, ¿no? Y debería testearse también la resistencia que presenta ese terreno o ese sistema a la absorción de la energía, a la captación de la energía. Lo ideal, obviamente, que el homeaje sea cero, pues, ¿no? Para que presente o dé la menor o la nula resistencia a la absorción de esa energía, esa zona de la Tierra, ¿no? Pero bueno, ya los especialistas en puesta a tierra saben cómo hacer, ¿no? A veces es simplemente con hacer un hoyo, poner una varilla y así fácilmente la tierra se lleva, ¿no? Esas energías, pero a veces no. Generalmente esto ocurre en terrenos rocosos, ¿no? O con bajo nivel de salinidad, ¿no? O muy secos, arenosos, por ejemplo. No son muy buenos receptores de energía, pero terrenos que han sido, por ejemplo, chacras, porque tienen gran cantidad de material orgánico, terrenos salitrosos, terrenos salados, ¿no? Y terrenos húmedos son los mejores absorbedores de energías residuales, ¿no? O de liberación de energía. Muy bien. Como ven, este tema lo hemos tratado de una forma un poquito superficial, porque es muy especializado, ¿no? Este tema de los trabajos eléctricos es muy especializado. No solo depende al subsector donde vayamos a realizar esta actividad, ¿no? Sino depende a las condiciones, a las mismas características de la actividad que vamos a realizar. Pero básicamente solo debemos nosotros asegurarnos, poner barreras efectivas, comprobadas, comprobables entre, entre las personas que van a actuar, entre sistemas que pueden verse dañados, entre estructuras que pueden verse dañados y la energía. Mientras más barreras pongamos, mientras más sistemas de bloqueo, mientras más sistemas de chequeo, ¿no?
pongamos, si es incluso varios sistemas de chequeo, de comprobación de liberación de energía, mucho mejor, ¿sí? Muchísimo mejor. Los sistemas Lototo, de bloqueo de candados, AVE, nos ayudan muchísimo, pero solos en sí no son suficientes. Siempre intentemos y, y nosotros retémonos a poner más sistemas de bloqueo, muchísimos más. Incido en esto porque de verdad es muy peligroso. A un vehículo en movimiento tú lo puedes ver, lo puedes prever, ¿no? Pero a la energía no la miras. No la, y cuando la miras es porque ya es demasiado tarde. Cuando miras el arco eléctrico, ya es demasiado tarde. Muy bien. No sé si hay algún aporte por parte de ustedes, algún comentario, alguna anécdota, ¿no?, que hayan podido observar, o algo que ustedes han visto que se está implementando, ¿no?, quizá en el lugar donde trabajan, o quizá ustedes lo están implementando y que está funcionando, ¿no? Bueno, buenas, ingeniero. Solamente una anécdota nomás, Sí, ingeniero. adelante. Ya, fue un hecho, bueno, fue un trabajo de mantenimiento que hacíamos en los años, yo, bueno, trabajaba un tiempo con una empresa SSK. Hicimos unos trabajos en la empresa de la refinería de Botalantín. Eso fue un accidente, ¿no? Un incidente grave, ¿no? ¿Qué pasó? Que estaban haciendo unos trabajos de prevención, de mantenimiento, y los trabajos de mantenimiento a veces obvian algunos efectos de seguridad, ¿no? ¿Qué Ujú. pasó? Que ingresaron un trabajador nombrado y un trabajador contratado a una estación de energía, creo que era. ¿Y qué pasó? Que habían ingresado con una llave metálica, ¿no? De cualquier, no sé si era llave francesa o no sé, y esta llave trajo un magnetismo a uno de los paneles y se produjo un fogón, ¿no? Creo que hizo un contacto, ¿no? Eso fue un incidente grave, ¿no? Y creo que ahí hubo un accidente entre el personal de nombrado y el contratado, ¿no? Lamentablemente se quemaron los dos trabajadores. Entonces, la precaución era que no hicieron un bloqueo, un tacao en esa subestación, ¿no? Y esa subestación está prohibido ingresar con la investigación que hicieron, entrar con llaves metálicas, ¿no? Porque tienen efecto de imán, creo, ¿no? Ingeniero, no sé, la pregunta es eso, ¿no? Sí, Eso fue un incidente, fue ese año 2007, creo que fue un incidente grave ya en Botalantín, la refinería por Huachipas. Ese fue una anécdota que pasó. No estaba yo, pero sí me enteré del accidente que pasó ahí. sí, es lamentable cuando ocurre y lamentablemente estos incidentes, lamentablemente lo digo porque son de estos incidentes donde sacamos nosotros la mayor cantidad de lecciones después de la investigación, ¿no? Incluso ahí es cuando te das cuenta justamente eso de la mala selección de las herramientas, ¿no? O del mal diseño, ¿no? A nosotros, yo recuerdo, estaba en una empresa de voladuras hace muchos años. Tuvimos algo parecido, pero no se dañó ninguna persona, se dañó equipos, ¿no? Estábamos haciendo una carretera en el sur del Perú y había una plataforma que nosotros nos pedían que la perforemos para volar, ¿no?, y sacar roca. Pero curiosamente había unas estructuras de concreto a un lado. Nosotros no nos preguntamos de qué era. El cliente tampoco nos exigió una liberación de área. No nos dieron los planos porque al parecer era simplemente un área donde se almacenaba vehículos. Nosotros no le dimos mayor importancia. Y ingresaron nuestras perforadoras, hicieron primero pruebas para acomodar, pues, ¿no?, los ciclos de perforación, tipo de bloque que vamos a usar, el diámetro, más efectivo para la voladura. Perforamos y en una noche nos llaman que un equipo había tenido una falla. Cuando nosotros sacamos porque el equipo paró completamente, ¿no? Tuvo que venir otro equipo a apoyarnos para poder sacar el barreno de perforación. Y tenía un daño muy evidente en la broca y estaba
parece como si lo hubieran calentado, no intentado soldarla, pero obviamente ahí debajo de la tierra, ¿quién lo iba a hacer? Cuando se hizo la investigación, todo lo que ocurrió, también había habido ahí una subestación, ahí había una línea eléctrica que por su antigüedad nunca la habían retirado, no la habían tampoco, no la habían identificado, al parecer los planos se habían perdido hace mucho tiempo. Pero lo curioso era que cuando activaban ciertos sistemas también se activaba esa línea. No debería activarse, pero se activaba. Después de la investigación se vio eso. Y bueno, por suerte no hubo ningún daño, ni siquiera el operador del equipo. Pero el equipo sí se dañó y fueron muchísimos cientos de dólares en recuperar ese equipo, ¿no? Obviamente, claro, la vida del operador era lo más importante, pero ya después de que tú ya has asegurado a tus trabajadores, tienes que ver también, tienes que ver también los equipos de la empresa, pues no los activos de la empresa. ¿Mm? Es por eso tan importante que si vamos a hacer una excavación, que si vamos a hacer una demolición, si vamos a hacer una modificación en alguna estructura, nosotros pidamos liberación de área. Nosotros le llamamos liberación de área a una, a cerciorarse de que ahí no haya sistemas eléctricos que puedan dañar a una persona, dañarse ellos mismos o dañar el ámbito, ¿no? Alrededor. Hoy en día yo he visto, y lo veo, ¿no? Las estructuras de drywall están, por ejemplo, están, ¿cómo decirlo? Están desplazando a las estructuras de concreto. Tienen una gran ventaja de versatilidad las estructuras de drywall. Incluso entre las estructuras de drywall es posible poner muchos sistemas más rápidamente, más fluidamente que lo que puedes hacer en estructuras de concreto, ¿no? Porque demoran, por muchas razones, una estructura de concreto es mucho más difícil poner, meterle o que nos ayude a que tenga sistemas ocultos. En cambio, los de drywall sí. El gran problema es que ante choques, golpes, inundaciones, incluso animales, el drywall se presta para dañar esos sistemas. Se presta, yo estuve trabajando en una mina grande aquí en el sur del Perú, y los animales, pequeños roedores, las palomas, se metían y dañaban los sistemas eléctricos. Y a veces uno se pone a pensar, pero ¿por qué ocurrió, no? Una descarga en cierto lugar y dañó un sistema o dañó a una persona. Cuando se hace la investigación, también a veces porque el sistema no ha sido protegido, los animalitos lo dañan. El mismo medio ambiente lo daña, ¿no? Pero bueno, algo más que quisieran aportar. Uno lamentablemente aprende mucho de lo que ve, ¿no? Sería bueno aprender nomás de una capacitación, pero una capacitación no te lo da todo. A veces con ver un accidente es más motivador para cuidarse uno que todas las capacitaciones que te pueden dar en un año. Es la verdad. Pero es la peor forma de aprender. La peor forma de aprender es de un accidente propio o de un compañero o de alguien, ¿no? De la empresa. ¿Mm? Muy bien, Sí, señores. Hemos sí, terminado. sí, sí, Adelante, adelante. sí, general, sí, otra, bueno, no sé, otro evento también que me acuerdo siempre fue este fue en el proyecto La Bamba, ¿no? Estamos haciendo una alineación, alineamiento de motores, ¿no? Por lo general, una bomba y un motor tenemos que hacer conexiones, ¿no? Pero antes de hacer un alineamiento, a veces llamamos a los personal eléctrico para hacer el bloqueo respectivo, ¿no? De los equipos, ¿no? Ajá. Que había pasado, que habían bloqueado el equipo, sí, habían probado el incendio y el apagado, sí, pero no habían medido la energía remanente que existía en los motores, ¿no? Sí. Y un compañero, bueno, los que hacen el alineamiento son los mecánicos, ¿no? Y yo era la parte de montaje y los otros eran mecánicos de alineamiento, ¿no? Un compañero de mecánica siempre tiene la precaución, ¿no? Hizo otra vez el respectivo prueba y justo habían puesto los equipos ya de alineamiento, ¿no? Y por suerte el muchacho hace el botón, presiona el botón de encendido y de repente el motor giró. Oh, Un giro, dos o tres giros, pero ya por suerte no estaba ahí nadie, ni un compañero de trabajo, sino que se malogró equipos nada más, ¿no? El equipo de alineamiento, ¿no? Que ya estaban instalándolo, claro. ¿no?
por suerte, pues, siempre la recomendación es que todo motor siempre queda energía remanente y hay que eliminarlo por sí, como todas las pruebas, ¿no? Con equipos especiales mayormente, ¿no? Claro, Sería una anécdota que pasó bien en esos proyectos así. Son enormes, son motores grandes y con bastante energía y hay que tener más cuidado en esos claro. ambientes. Sí, mientras más conductores haya, la probabilidad de que haya energía residual es mayor, ¿no? Mientras más cableado, mientras el sistema sea más complejo, donde intervenga mayor cantidad de conductores, la probabilidad de que haya energía residual es mayor. Yo he podido ver que muchos de los que dan los mejores aportes para el tema de seguridad son justamente los especialistas. Con esto no quiero menospreciar a los operadores, no ni la supervisión, pero los especialistas como los mecánicos, ¿no? Los que están ahí, los que, digamos, ensucian la mano, ellos conocen muy bien el sistema, ellos conocen los sistemas y ellos son los que nos ayudan a decirnos qué barrera sirve, qué barrera no, ¿no? Entonces yo les diría a ustedes que son especialistas en ese tema de mantenimiento eléctrico, de mantenimiento mecánico, neumático incluso, ¿no? Que esas experiencias se las lleven a sus representantes del comité de seguridad si lo tuvieran, o directamente a sus supervisores de seguridad, ¿no? Si sus empresas tienen menos de 21 trabajadores. ¿Para qué? Para que ustedes propongan cuál es el sistema, el bloqueo, la barrera más efectiva, ¿no? Para que esto no le ocurra a ustedes ni a sus compañeros. Nosotros como ingenieros de seguridad hacemos un análisis de todo el sistema en conjunto, pero no tenemos esa experiencia o, o esas anécdotas, ¿no? O el conocimiento técnico de cómo funciona un equipo como ustedes, ¿no? Me valgo muchísimo de mis compañeros de trabajo, de los técnicos, los mecánicos, para realizar mis procedimientos, para realizar mi hiper, ¿no? Y para mejorar nuestros protocolos, ¿no? Incluso ellos me dicen, una verificación más de un sistema nunca está de más, ¿no? Una verificación inicial, una verificación intermedia, una final, y quizás hasta una final ya cuando ya va uno a meter las manos al sistema. Una verificación más, un testeo de liberación de energía. Nunca está de más. Pierdes 10 minutos, 15 minutos, pero vas con toda la seguridad de que ese sistema está completamente desenergizado y está neutralizado para que uno pueda trabajar tranquilamente. Yo he trabajado mucho en paradas de planta, muchísimo en paradas de planta, y ahí la premura del tiempo, porque son trabajos que son en cadena, ¿no? A ti tienen que entregarte un área y tú también tienes que entregarle el área a otra empresa. Entonces ahí el apuro no es bien fuerte, pero no hay ninguna razón para que nosotros no nos aseguremos de que el sistema que vamos a intervenir no está desenergizado. Si alguien tiene que esperar, tendrá que esperar, ¿no? Si alguien tiene que volver a hacer su trabajo, tendrá que volver a hacer. ¿Sí? Porque no nos olvidemos de que máquinas, sistemas, equipos se compran, ¿no? Se compran, se renuevan y bueno, si se dañó, ya pues habrá responsables, pero solo son equipos, solo es dinero, pero una vida no tiene precio. Qué bueno que sean personas que son conscientes de los peligros del trabajo. Yo les felicito, les agradezco su atención, les agradezco su paciencia, ¿no? Les agradezco también que me permitan a mí participar en estos diplomados, ¿no? A mí me gusta mucho compartir mis experiencias de vida. Muchísimas gracias. Me llamo Roberto Roque, no se olvide. El mundo donde trabajamos nosotros, la ingeniería es muy pequeño. Estoy seguro que por ahí nos vamos a encontrar. Bueno, buenas noches y que tengan un Buenas buen noches. fin de semana. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches.